Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Después de una ejecutiva en la que pues hemos analizado los resultados electorales de este domingo pasado y también pues hemos planteado cuestiones que tienen que ver con la conformación del Gobierno en Navarra y cuestiones que tienen que ver también con la conformación del Gobierno en España. Empezando por la valoración de los resultados. UPN, después de 40 años, se presentaba con su sigla y en solitario a estas elecciones. Yo creo que eso es algo histórico. Han sido muchos años de participar siempre en las elecciones generales en coalición con el Partido Popular. Lo primero que quiero hacer y que hemos puesto de manifiesto es que ha sido el Partido Popular quien rechazó ir en coalición con Unión del Pueblo Navarro. Este es un dato objetivo. No es un dato cuestionable, es un dato objetivo. Es decir, el Partido Popular, la señora Gamarra, tuvo encima de la mesa una oferta, la misma oferta, el mismo acuerdo con el que concurrimos a las elecciones en coalición, las últimas 4 elecciones generales. Por tanto, a partir de ahí, el Partido Popular legítimamente decidió dar un no. Pero quien dio un no, por mucho que el PP en campaña electoral y por mucho que el PP después de este domingo siga empeñado en decir que quienes hemos dicho que no somos nosotros, la realidad es tozuda. Yolanda Ibáñez estuvo aquí en esta sede hasta las 12 menos cuarto de la noche, de la madrugada del día en el que acababa la fecha para inscribir coaliciones a las elecciones generales. Esta es la realidad. Quien no quiso el acuerdo fue el Partido Popular. En segundo lugar, el concurrir las dos marcas por separado, yo creo que lo primero que hay que señalar también es que no ha tenido ninguna relevancia en el resultado electoral desde el punto de vista del peso político del centro-derecha en Navarra, y me explico. Si hubiéramos ido juntos, hubiéramos tenido 2 diputados. Yendo separados, hemos tenido 2 diputados. Esta es la realidad. Es cierto que, habiendo ganado las elecciones, serían 2 diputados y 3 senadores, y de esta manera han sido 2 diputados y 1 senador. Quiere decir que se nos ha quedado en el camino 2 senadores. Pero desde el punto de vista de una posible hipotética investidura, en este caso del candidato del Partido Popular en Madrid, pues obviamente los 2 diputados se mantienen en Navarra y creo que eso es algo que también hay que reseñar. Por tanto, yo creo que el efecto no ha tenido, como digo, efecto negativo para esa cuestión. Yo el lunes trasladé al señor Feijóo ante una llamada suya que contaba con el apoyo de UPN si va a una investidura, como ya habíamos hecho público. Nosotros somos un partido político que tenemos palabra. Dijimos en campaña electoral que íbamos a votar a Feijóo en una investidura y, desde luego, es lo que le trasladé yo al líder del Partido Popular. Yo sí que creo que el domingo se produce una gran decepción del votante de centro-derecha en España. Yo creo que esto es así. Creo que se nos había trasladado la idea de que podía haber un cambio de gobierno, de que podía haber una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez con todo el independentismo catalán y vasco, con RC, con Junts, con Euskal Herria Bildu, y la realidad, es que no ha sido así, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha sido decepcionante para el votante de centro-derecha de toda España y también, lógicamente, en Navarra. Y tendrán que explicarlo, pero quien corresponde que lo explique, obviamente, es el Partido Popular, que ha generado una expectativa de que iban a tener 150, 160 diputados, y la realidad, ha puesto que se han puesto en 136. Yo creo que se ha jugado con las encuestas, se ha utilizado las encuestas para intentar, movilizar al conjunto de la sociedad española, también a la sociedad navarra. El PP aquí en Navarra ha jugado, yo creo que de una manera sibilina, con las encuestas esas que decían que UPN no iba a sacar ningún diputado, y eso, ha tenido su efecto también, efecto negativo en el caso de UPN, porque ha habido votante de UPN que por si acaso, para asegurar el voto y que su voto era útil, ha terminado votando al Partido Popular. Era falso, pero aquí la verdad que se ha jugado, se ha confundido, y creo que esa ha sido la actitud. A nivel nacional, las expectativas, como digo, no han funcionado. Creo que, y lo que dijeron el señor Michavila de GAF3 o Sigma 2, desde luego, en lo relacionado con España ha sido un total y absoluto desacierto, y en lo relacionado con Navarra era falso, porque al final todos sabíamos que UPN iba a tener representación en el Congreso. Como decía, hemos sacado un diputado y un senador. Desde el punto de vista de la representatividad, tenemos voz propia en las 2 cámaras, creo que es algo muy relevante.
Y era algo también, bueno, pues que yo creo que compartimos todos, era más o menos el resultado esperado. Lo que no esperábamos, esta es la realidad, es el número de votos. Ahí sí que, bueno, pues hay una coincidencia. Pensábamos que íbamos a tener más apoyo, pensábamos que íbamos a tener más votos, y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los votos, pues el resultado no es el que queríamos, y eso es algo evidente. Somos el partido de centro-derecha que más representación ha obtenido, es decir, el PSN ha obtenido 2 diputados y 3 senadores. Nosotros hemos obtenido un diputado y un senador, EH Bildu ha obtenido un diputado y el Partido Popular ha obtenido otro diputado. Y bueno, y la verdad es que bueno, hemos estado en unas elecciones en un contexto pues tremendamente complicado para un partido regionalista como el nuestro, con una polarización absoluta entre los dos bloques, entre el Partido Popular y el PSOE, con, bueno, pues solo se hablaba de Feijóo y de Sánchez. En ese contexto, pues bueno, pues yo creo que nos ha sido complicado el dar a entender y explicar al conjunto de los navarros y de las navarras, bueno, pues que era importante tener una voz propia en Madrid. Pese a esa dificultad, bueno, pues lo hemos conseguido y desde ese punto de vista, pues estamos satisfechos. Y por último, pues recordar, y en este análisis, pues que UPN sigue siendo el principal partido de Navarra. Hace 2 meses pues obtuvimos 15 parlamentarios, el 53% de los navarros tienen un alcalde o una alcaldesa de UPN, y bueno, y desde luego eso va a seguir siendo así. En aquello que tiene que ver con la posición política, bueno, pues la ejecutiva de UPN ha adoptado un acuerdo por mayoría en el que trasladaremos al Partido Socialista de Navarra nuestra voluntad de sentarnos a hablar, a dialogar sobre la estabilidad y la gobernabilidad de Navarra, del Gobierno de Navarra, pero también de los ayuntamientos de esta tierra, en el contexto en el que Bildu, bueno, pues no tenga nada que decidir. Es decir, nosotros al final hacemos un análisis en el que estamos convencidos que las políticas de Bildu perjudican a Navarra, creemos que Navarra tiene que tener estabilidad, creemos que Navarra tiene que ser gobernada sin estar siempre dependiendo de EH Bildu, porque creemos que eso es un error, como digo. Los ayuntamientos de Navarra también tienen que tener estabilidad, también tienen que ser gobernables, y es la manera de avanzar. Nosotros queremos ser útiles desde ese punto de vista a esta tierra, a toda la gente que nos dio la confianza el 28 de mayo, tanto en aquello que tiene que ver con el Gobierno de Navarra como en aquello que tiene que ver con los ayuntamientos. Yo ayer, bueno, trasladé públicamente esta posición. Ha habido una respuesta pública también del señor Alzorriz, que yo creo que todos conocéis o sois conscientes, de alguna forma rechazándola. Yo por la tarde hablé con el señor Alzorriz, le trasladé de palabra cuál era la posición. Era una posición que era personal y que, bueno, aunque estaba por lo menos contrastada con algunos miembros de Unión del Pueblo Navarro, pero que ha sido ratificada en la tarde de hoy por la Ejecutiva, y yo llamaré a María Chivite para informarle y para tenderle la mano, para decirle que en todo aquello que signifique que Bildu no toma decisiones, podemos hablar, nos podemos sentar, y desde luego, bueno, nosotros queremos que esta tierra avance, y para que esta tierra avance el Gobierno tiene que tener estabilidad, y las entidades menores, pero que son las más cercanas al ciudadano, también tienen que tener estabilidad, como son los ayuntamientos. Y esa estabilidad, a nuestro juicio, pasa por acuerdos que obviamente no contengan las políticas de Euskal Herria Bildu. Y a partir de aquí, a su disposición. Bueno, y a nivel de Madrid, bueno, ya he dicho también, la posición es la que es. Yo he contado a la Ejecutiva, bueno, pues la llamada de Feijóo. Es verdad que también me llamó, que también lo hicimos público, el señor Bolaños, esto fue ayer. También, básicamente, la llamada se trataba de cómo, en qué disposiciones estábamos. Yo le trasladé que públicamente hemos dicho que vamos a votar en una investidura a Feijóo, que además ya lo habíamos hecho público, y que en cualquiera de los casos nosotros tenemos palabra y es lo que vamos a hacer. Y a partir de aquí, pues a vuestra disposición.